2 de la tarde en punto. Bienvenidas, bienvenidos a este espacio de noticias del Poder Judicial Federal. Soy Citlali Pérez y en los próximos minutos le presentaré la información más relevante generada en el ámbito de la justicia federal. Antes que nada, saludo a mi compañera Nidia Díaz, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. Los fideicomisos del Poder Judicial Federal no benefician a ministros, garantizan la independencia de personas juzgadoras, aseguró el ministro Luis María Aguilar. El Poder Judicial advierte que la desaparición de fideicomisos afecta su situación financiera, que se podría agravar si se recorta el presupuesto solicitado. La primera sala determinó que es inconstitucional solicitar información financiera de una persona sin control judicial. Este miércoles dio inicio al Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y la UNAM. Mi compañero Mario López Peña se encuentra ahí con toda la información. Adelante, Mario, te escuchamos. Buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. El ministro Luis María Aguilar Morales rechazó que los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación beneficien a ministras o ministros de la Suprema Corte. Vamos a escuchar al ministro. Es mentira que alguno de los fideicomisos que se establecen en el Poder Judicial sea en beneficio de ningún ministro o ministra de la Suprema Corte. Todos los fideicomisos son ajenos a cualquier condición que le beneficie a los ministros. Ninguno de ellos tiene que ver con algún servicio, prebenda y mucho menos un privilegio para los ministros de la Suprema Corte. Están establecidos en beneficio de jueces, magistrados y empleados del Poder Judicial. Insisto, ¿para qué? Para que tengan la tranquilidad y puedan tener la independencia de servir al pueblo de México, porque lo que hacemos es servir al pueblo de México. En la inauguración del Congreso Internacional Los Retos de la Judicatura, realizado aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM, el ministro Luis María Aguilar destacó que estos fideicomisos no son ningún privilegio. Vamos a escucharlo nuevamente. No estamos inventando los jueces y los magistrados y los ministros estas condiciones. Las condiciones que se establecieron, por ejemplo, en los fideicomisos para las pensiones complementarias de jueces y magistrados, se hacen y se motivaron, me consta porque yo participé en ello, en estos principios, que las remuneraciones y las condiciones de retiro sean adecuadas, para que los jueces puedan sentirse independientes y tranquilos en su actividad. No es un privilegio, no es una cuestión de tener cosas adicionales, es un principio que se está cumpliendo con ello. Hay que destacar también que el ministro indicó que es una obligación de todas las autoridades del país respetar la independencia judicial. Eso es lo que sucedió esta mañana aquí en la Facultad de Derecho de la UNAM. Muchas gracias, Mario, por este reporte. Y en este mismo foro, la magistrada Yanine Otalora Malasis advirtió sobre los discursos populistas a través de los cuales se pretende debilitar la independencia judicial y la división de poderes, y con ello deslegitimar la función de las y los jueces, que es la de proteger la Constitución. Indicó que la sociedad debe estar consciente de los riesgos de retroceso autoritario derivados de los constantes ataques a la independencia judicial, lo que puede poner en riesgo el Estado de Derecho. Debemos ser firmes en su defensa, pero siempre actuando con prudencia, responsabilidad y neutralidad. Debemos advertir a la sociedad los riesgos de retrocesos autoritarios, pero también debemos demostrar nuestro compromiso democrático en cada sentencia que dictamos.
Y sobre este mismo tema, si bien la aprobación en la Cámara de Diputados de la adición de un párrafo segundo a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que extingue 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, se trata de un proceso no concluido, pues aún tiene que ser aprobado por el Senado. La desaparición de los fideicomisos sí repercute en las finanzas del Poder Judicial de la Federación y en el cumplimiento de diversas obligaciones patronales respecto a derechos laborales adquiridos por parte de todas las personas trabajadoras. Pero no se trata de un recorte al presupuesto que año con año se solicita a la Secretaría de Hacienda y es aprobado también por la Cámara de Diputados. El presupuesto está pendiente de discusión y de acuerdo con versiones de diversos legisladores, el monto solicitado de 84,792.4 millones de pesos podría tener reducciones que afectarían las finanzas del Poder Judicial Federal. En cuanto a los fideicomisos del Poder Judicial Federal, reitera que ninguno está destinado a cubrir beneficios de los 11 ministros en activo y 22 en retiro. Ninguno de los 14 fideicomisos se destina a gastos de las y los ministros ni a cuestiones personales. Cada uno tiene fines específicos y no pueden destinarse a propósitos distintos. Entre sus objetivos se encuentran cubrir pensiones complementarias de mandos medios, superiores y operativos, apoyos médicos extraordinarios para personal de bajos ingresos, creación de infraestructura y apoyo a la administración de justicia, entre otros. 6 fideicomisos se destinan de manera complementaria al pago de derechos laborales y seguridad social de los trabajadores. Precisa que la Auditoría Superior de la Federación no ha realizado ninguna observación sobre la legalidad de los fideicomisos y se reitera que no son guardaditos y no se canaliza a ellos los recursos presupuestales no ejercidos en el año fiscal correspondiente. Luego de las manifestaciones que realizaron los trabajadores del Poder Judicial Federal en todo el país para pedir respeto a la división de poderes, a la independencia judicial, así como a sus derechos laborales y sociales, ahora trabajan en la estrategia a seguir una vez que en la Cámara de Diputados se aprobó la adición a un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal que elimina 13 de 14 fideicomisos. Informa que seguiremos trabajando con el estudio y confección de las acciones legales que habrán de promoverse para defender los derechos de los trabajadores. Por esta razón, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación decidieron mantener el paro de labores este día en los distintos edificios ubicados en la Ciudad de México, protesta que podría extenderse a otras entidades del país. Y organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones de abogados reiteraron su apoyo al Poder Judicial tras avanzar en la Cámara de Diputados la iniciativa que elimina 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. La Asociación Nacional de Doctores en Derecho, el Consejo Nacional de Litigio Estratégico y el Foro de Constitucionalistas indicaron que esta medida se trata de una injerencia de los otros poderes en el judicial al realizar un control indebido sobre sus recursos. Solicitaron respetuosamente al Ejecutivo Federal detener la campaña de hostigamiento y descalificaciones en contra de los impartidores de justicia. Por su parte, la organización Causa en Común lamentó que persistan los ataques en contra del Poder Judicial Federal, pues ello lesiona la división de poderes y el Estado democrático y constitucional de derecho. La primera sala de la Corte determinó que el artículo 142, fracción primera de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta al Ministerio Público Federal para solicitar información bancaria a las instituciones financieras con fines penales, sin autorización judicial, viola el derecho a la privacidad y, en consecuencia, es inconstitucional. La sala explicó que el artículo 16 de la Constitución protege el derecho a la vida privada de las personas. Precisa que el control judicial es obligatorio cuando un acto de autoridad, como la solicitud de información bancaria, puede implicar una afectación a un derecho fundamental protegido por la Constitución y tratados internacionales, ya que asegura que ese actuar está justificado y que no se trata de un acto arbitrario.
El cuarto tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito determinó que las leyes que otorgan útiles y uniformes escolares gratuitos para estudiantes de educación básica en la capital del país no garantizan el derecho a la educación inclusiva al excluir de este beneficio a infantes con discapacidad que realizan sus estudios en instituciones privadas. Lo anterior porque los planteles públicos no brindan educación en lengua de señas mexicana, lo que implica una discriminación indirecta, pues obliga a los infantes con discapacidad auditiva a cursar sus estudios de educación básica en una institución privada. Recordó que la segunda sala ha establecido que la educación inclusiva no se agota con reconocer la igualdad entre alumnos, sino que obliga a las autoridades a tratarlos de la misma forma y a eliminar los obstáculos que impidan el acceso a la educación, por lo que el Estado está obligado a ofrecer métodos de enseñanza y aprendizaje adaptados a las diferentes capacidades, necesidades y estilos de aprendizaje, lo que incluye a los infantes con alguna discapacidad. Vamos a una pausa, será muy breve, ya regresamos. Al regresar, delitos sexuales contra infantes y adolescentes no prescriben. De la tarde con 13 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Y mire usted, al momento de jubilarse, las personas juzgadoras tienen en promedio 70 años de edad y al menos 38 años de servicio, es decir, dedican más de la mitad de su vida a la labor del Poder Judicial de la Federación, aseguró la presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, magistrada María Elena Molina. Indicó que la jubilación es la conclusión de una etapa laboral que muchas veces coincide con la vida biológica, pues la carrera judicial implica trabajar en varios puestos antes de ser titulares. Resaltó que en el Consejo de la Judicatura Federal hay más de 49,000 plazas ocupadas, de las cuales solo el 4% son titulares. Y en los procesos que involucren a personas de la comunidad LGBTI+, las personas juzgadoras están obligadas a incluir la perspectiva de orientación sexual, identidad y expresión de género y características sexuales, incluso al verificar los presupuestos procesales para iniciar el procedimiento, señaló la Unidad General de Conocimiento Científico y Derechos Humanos de la Suprema Corte. Explicó que el máximo tribunal ha señalado que las personas pueden acreditar su interés legítimo sin la necesidad de un acto concreto de aplicación, pues además de la afectación material, también puede existir una inmaterial por mensajes discriminatorios. En los casos que involucren a infancias y adolescencias de la diversidad sexual, se debe tener como eje rector el interés superior de la infancia y respetar su autonomía progresiva. Como parte de la reestructura en el esquema de trabajo de los juzgados civiles en Baja California, inició funciones la Central de Actuarios en Tijuana para eficientar las notificaciones dentro del proceso judicial. El Poder Judicial de Zacatecas inauguró el nuevo Centro Regional de Convivencia Familiar Supervisada en el municipio de Sombrerete. Se trata de un lugar seguro para que madres y padres no custodios ejerzan su derecho a convivir con sus hijos. Personal jurisdiccional de Veracruz asistió a la conferencia Feminicidio, Juzgar con Perspectiva Social, en la que se analizaron acciones para combatir la violencia de género que se vive en la sociedad veracruzana. En Morelos se llevó a cabo una mesa de trabajo convocada por organizaciones de la sociedad civil en la que se analizó el proceso para la designación de las magistraturas vacantes del Tribunal Superior de Justicia del Estado, tarea que tiene el Congreso local. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza.
Gracias a Jesús Daza. Y el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres, pues ha intensificado la violencia en su contra, incluso por parte de los mismos elementos castrenses, aseguró Fátima Gamboa, directora de la organización X, Justicia para las Mujeres. Señaló que los sistemas militarizados de seguridad son menos transparentes, rinden menos cuentas y son mucho menos democráticos que cualquier otra institución, lo que lleva a que actúen con mayor impunidad. Que en la medida de que estén en el espacio público, en el transporte, en el metro, va a reducir la violencia contra las mujeres. Y esto es totalmente falso, ¿no? Y lo podemos ver en los números en México, ¿no? Según el INEGI, más de 80,000 mujeres que vivieron violencia en el espacio de lo comunitario reconocieron a un marino o a un militar como su generador de violencia. Y en más temas, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el decreto que reforma y adiciona los artículos 107 bis y 205 bis del Código Penal Federal, que establecen que los delitos sexuales cometidos contra personas de menos de 18 años no prescriben. Entre estos delitos se encuentran pederastia, abuso sexual, lenocinio, turismo sexual y trata de personas. La pena aumentará al doble cuando el agresor sea ministro de algún culto religioso o tenga relación directa con la víctima. Los infantes y adolescentes que hayan sido víctimas de una agresión sexual podrán presentar la demanda aun cuando ya hubieran alcanzado la mayoría de edad. Así concluimos esta emisión. Soy Citlali Pérez. Lo invito a mantenerse en la señal del Poder Judicial de la Federación y a seguir a las 19:30 horas nuestro avance informativo y a las 20:30 horas el noticiero nocturno. Hasta pronto.